este criterio expansionista señalado, esto implicó algunos nuevos, algunas nuevas relacionamientos o relacionamientos con nuevas unidades militares diferentes a las que ya había anunciado en la sesión de la mañana? No, su señoría. No que recuerde en este momento. ¿Qué tan importante fueron entonces Bueno, las convivir en perdón, su señoría. Perdón, su señoría. No, que recuerde, sí. Personas jurídicas. Estuvo Postobón, Bavaria, Coca-Cola, el mismo Ecopetrol. A mí me parece que el punto del esclarecimiento de la verdad es clave, además porque las víctimas llevan esperando mucho tiempo eso, ¿no? Verdad. Pero yo quisiera preguntarle, presidenta Rameli, por otro de los puntos que es clave en este panorama, en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, y que también se ha convertido en bandera incluso de desinformación, no solo electoral, sino también para desinformar o hablar de forma incorrecta sobre lo que se constituyó una vez firmado el acuerdo de paz, y quisiera que usted nos explicara. Y es el tema de las penas, que son restaurativas, de las penas que corresponden para estas personas, porque muchos hablan de que son un indulto, que se está quedando en la impunidad, o que como no terminan cientos o muchos años en una cárcel, pues es como si se les estuviera perdonando. Yo quisiera que usted nos hablara un poco de esas condenas, de cómo está pensada la JEP y de cómo se está pensando o cómo se está dando esa restauración, esa reparación a través, pues, de estas sentencias y condenas. Sí, muchas gracias por su pregunta para poder aclarar. Mire, lo primero es que en la JEP también hay penas privativas de la libertad. De hecho, ya pues salió la primera sentencia condenatoria, 20 años. Entonces, lo primero es que sí también está esa parte para quienes no reconocen responsabilidad y no aportan verdad. Ahora, ¿cuál es la razón de hacer de estas sanciones? Mire, cuando se negoció el acuerdo de paz, básicamente estábamos en dos extremos. Un extremo era una amnistía, como acaban todas las guerras en Colombia. Es que las guerras del siglo XIX y las del XX todas terminaban en lo mismo, una amnistía. Y ahí no había ni víctimas, ni verdad, ni reparación, ni sanciones. Una posibilidad era esa. El otro extremo de la ecuación era la justicia retributiva proporcional. Entonces, 50, 60 años de cárcel. Dígame qué grupo armado precisamente va a dejar las armas yéndose 50 años a la cárcel. Pues ninguno. Entonces eran los dos extremos, o una amnistía total o 50 años de cárcel. Y ambos eran inviables. Entonces está el punto medio, y el punto medio son estas sanciones que sí restringen derechos, porque va a haber restricciones de derechos, va a haber un monitoreo como tal, y al mismo tiempo son sancionados a acciones restaurativas. Y ahí también ha habido mucha desinformación. Entonces, con el eslogan de que los van a poner a sembrar lechugas, pues fuera así de fácil, ya lo hubiéramos hecho. Pero no, están condenados, porque ya hay condenas. ¿A qué? A buscar los desaparecidos, a programas de desminado, a participar en actividades de reconstrucción del medio ambiente, obras de infraestructura. Entonces, todo ese tipo de actividades están pensadas ¿para qué? Para restablecer los derechos de las víctimas. Entonces, imagínense estar condenado a buscar a sus víctimas. Yo se los decía hace unos días a 20 delegaciones de Siria que fueron a la JEP, y les decía, mire, en vez de que las personas estén 30, 40 años en una cárcel, sin hacer absolutamente nada, sin resocializarse y saliendo peor, pues nosotros los estamos condenando a buscar a sus víctimas, a ir a los cementerios, a trabajar con la unidad de búsqueda, y en últimas, eso nunca había para Colombia. Entonces, explicarlo más, que es difícil a veces entenderlo, pero créanme que esta justicia le trae mucho más a las víctimas que la justicia simplemente retributiva, donde una persona está privada de su libertad, pero no hay verdad, no hay reconciliación, y sencillamente las víctimas no terminan de saber la verdad. Entonces, esa es la explicación de este tipo de sanciones, que son distintas a las sanciones tradicionales.
Sí, y por ejemplo, eso en la práctica se aplica en este caso también de la señora María Dolores Sánchez en Casanare, porque ya lo decíamos, doctor Ramelli, pues su hijo fue hallado y entregado a su familia el 4 de diciembre de 2025. Y es que justamente la JEP ha fortalecido sus funciones para poder hacer búsqueda, exhumación, identificación y entrega digna de desaparecidos. Esto... ¿En qué momento, digamos, como que esto también hizo parte de las funciones de la JEP? Y hablemos un poquito sobre esos procesos, sobre cómo es este tema de la búsqueda de personas. Bueno, lo primero que hay que decir es que la entidad, digamos, encargada principalmente es la unidad de búsqueda, no somos nosotros. Lo que pasa es que los comparecientes vienen dando información sobre sitios donde están sus víctimas, como sucedió en Dabeiba, cuando fuimos al cementerio de Dabeiba, que ya llevamos 14 víctimas entregadas. Entonces, cuando esa información se da en un proceso judicial, nosotros también tenemos un equipo forense. Y ese equipo forense es el que ha venido haciendo todas las actividades que usted está relatando. Entonces, también trabajamos de la mano de la unidad de búsqueda. O sea, la idea no es que nos dupliquemos o que hagamos lo que la unidad de búsqueda tiene que hacer. Lo que pasa es que los comparecientes no solamente están aportando verdad sobre cómo cometieron el delito, cómo lo planearon, lo ejecutaron y lo encubrieron, sino que están dando información precisa sobre dónde están sus víctimas. Entonces, cuando los comparecientes en un proceso dan esa información, nosotros vamos con el equipo forense y hacemos todo en más de 200 oportunidades. Entonces, eso es para decirle que es lo más restaurativo que puede haber, porque no solamente es que obtengan la verdad, sino que las víctimas lo que quieren es encontrar a su familiar desaparecido. Y eso también está pasando. Entonces yo creo que es, digamos, un ejercicio de justicia restaurativa completo, porque no solamente es tener datos, información, sino finalmente reencontrar a su ser querido. Sí, por ejemplo, en el caso, insisto, de la señora María Dolores, lo estaban buscando antes de que llegara la JEP a hacer todas estas diligencias con ella. ¿Cuánto tiempo llevaba desaparecido su hijo? Y digamos que también hablemos de cómo fue el proceso de encontrarlo a él específicamente, porque esto nos sirve para entender en la práctica pues cómo la JEP está ayudando también a esa justicia restaurativa que usted menciona, doctora Meli. Sí, efectivamente, estas informaciones que están dando los comparecientes, porque ellos tienen que aportar verdad plena, es la que ayuda a acelerar los procesos de búsqueda, ¿cierto? Entonces, nos indican los lugares, nos indican los cementerios, nos dan información de cómo la víctima fue desaparecida y toda esa información es la que finalmente lleva a la identificación y la entrega digna. Entonces, no solamente este caso que están mencionando ustedes, en el caso del cementerio de Dabeiba, que estuvo a cargo mío, fueron 14 víctimas entregadas por la información que dieron los comparecientes sobre los puntos de interés forense. Entonces, fíjese que todo está de la mano, ¿no? Entonces, toda esa información finalmente es la que lleva a lograr hacer las exhumaciones o a lograr identificar y entregar dignamente a las víctimas. Si la JEP no existiera, estas madres, estas familias no hubieran podido encontrar a sus seres queridos, nunca. No solamente eso, mire, o sea, el tema de las víctimas y las desapariciones obviamente es muy importante, pero si la JEP no hubiera existido, nunca hubiéramos sabido que eran por lo menos 6.400 víctimas de estos crímenes. Eso jamás se supo. Siempre se decía que eran casos individuales, que eran casos aislados, nunca se manejó una cifra, ¿cierto? Entonces, no solamente es la verdad de los casos individuales, sino una verdad que en últimas está reconstruyendo lo que pasó en el conflicto. Sí, la verdad se reconstruye definitivamente, señor Alejandro, como usted lo dice, y recordemos que precisamente, bueno, ya hablamos de las víctimas y vimos las dos caras de la moneda en este caso, lo que es el perdón, pero lo que es también pues el dolor, ¿no? Pero también recordemos que digamos que el crimen no solo sucedió en los territorios, sino que también se pactó desde el poder. Entonces acá también quiero que hablemos de la importancia que son estas declaraciones de estos criminales
que ellos dan ante la JEP para ayudar también con la reparación y el esclarecimiento en medio del conflicto. Entonces quiero que veamos primero el caso de Álvaro Ashton, este ex senador liberal que decidió comparecer ante la JEP, y durante más de 6 horas Ashton habló de cómo precisamente pues la guerra no se peleó únicamente con armas, sino también desde los organismos, ¿no?, de políticos de nuestro país, y él habló de cómo se pactó esta alianza entre políticos, empresarios y hasta miembros de la fuerza pública y el bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Él dijo algo clave, y es que desde el Congreso se aprobaron partidas presupuestales que terminaron beneficiando a estructuras paramilitares. De aquí la importancia de mencionar esto. También pues dio muchos nombres que todavía resuenan en nuestro país, y por eso quiero que veamos este clip de esa audiencia. Obviamente, como ya dije, fueron 6 horas, vamos a ver solo un par de minutos, pero que son muy sustanciales para entender la gravedad del asunto y por qué es tan importante escuchar a figuras como Álvaro Ashton. Veamos. Se escogían por cada año 4 alcaldes o 5 alcaldes, dependiendo del número de alcaldes de las zonas. Y en el caso del Atlántico, que es el que conozco, elegían 4, se dividió el departamento en sus regiones, entonces se agrupaban de los 21 municipios, se organizaban en 4 municipios, unos de a 5 y otros de a 4, y se turnaban la representación en la mesa directiva de la CRA anualmente. Entonces, estos alcaldes que le tocaba, el famoso Carlos Mario García Ávila, el médico, con don Antonio, visitaban a los alcaldes y le decían: a usted le toca este año, a este alcalde le toca este año, al otro alcalde, de tal manera que ustedes van a estar allá con nuestra anuencia. Los alcaldes se sentaban y elegían el de cada año, por cada periodo. Bien, ya ahí vemos cómo van cooptando la junta directiva. Hay unos representantes del sector privado y otros representantes de las asociaciones o comunidades. Cuando ellos tenían ya la mayoría de esa junta, aprobaban los proyectos. Unos alcaldes amigos míos me dijeron: oiga, representante, allá en la CRA no podemos conseguir un peso para proyectos específicos, no podemos canalizar un arroyo acá, ni una obra de mitigación del medio ambiente, porque todas son para estos y a estos municipios. Entonces yo pedí una cita donde la ministra del Medio Ambiente, en esa época era Sandra Suárez, estamos hablando de 2004, comienzo, final. Bueno, presidente Alejandro Ramelli, pues estamos viendo a Álvaro Ashton hablar de estas alianzas entre políticos, empresarios, fuerza pública, algo bien sorprendente, pero pues que ya sabemos que sí sucedió y necesitamos más verdad alrededor de todo esto. Pero entonces la pregunta es: cuéntenos por qué esto es tan importante en palabras suyas, y si la JEP está en la capacidad de traducir estas verdades como la de Álvaro Ashton en responsabilidades concretas. ¿Cómo va el caso de Álvaro Ashton y qué se puede esperar en este caso? Bueno, yo no me quiero referir específicamente a un caso. Yo lo que quiero decirles es lo siguiente. Y es, hay personas que son terceros, o sea, que han contribuido con los grupos armados o que son agentes del Estado, no fuerza pública, que pueden ir a la jurisdicción, más allá de fuerza pública y de FARC. Es el caso, pues, de algunos condenados por parapolítica. Entonces, fíjese usted cómo la JEP está continuando ese proceso de parapolítica, porque varios de sus parapolíticos negaron su participación, ¿cierto? Y están contando las verdades en la JEP. Ahora, frente a estas verdades, en algunas tenemos competencia y en otras no. Cuando no tenemos competencia, tenemos que enviarle las copias a la justicia ordinaria para que adelante las investigaciones. Pero eso es como para decirle: mire, ni siquiera el proceso de la parapolítica quedó totalmente resuelto en la justicia ordinaria, sino que muchas de las verdades de la parapolítica todavía están saliendo en la JEP.
Entonces, imagínense la dimensión de lo que estamos haciendo. No solamente es el tema de las FARC, Fuerza Pública, sino otras verdades que seguían ocultas en el tema de la parapolítica. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otro video de otro caso y los estamos poniendo todos porque es que justamente la idea es mostrar todo este trabajo que ha hecho la JEP, que pues no lleva poco tiempo, lleva mucho, porque la JEP, recordemos, empezó después de que se firmara este acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, pero sí ha tenido, si se puede decir así, hitos muy importantes de lo que ha sido pues los victimarios compareciendo, las víctimas escuchando las verdades que durante años pues no pudieron escuchar. Y justamente otro de los videos que queremos compartirles aquí tiene que ver con el coronel Hugo Aguilar. Él también compareció ante la Justicia Especial de Paz, ante la Jurisdicción Especial de Paz, y como exgobernador pues admitió que llegó al poder con apoyo paramilitar. ¿Qué fue lo que dijo Hugo Aguilar? Escuchemos. Pablo Escobar utilizaba la estrategia que todas estas actividades y crímenes cometidos eran por parte del bloque de búsqueda. Y en una reunión de inteligencia nosotros determinamos qué hacer para que no nos estuvieran inculpando, porque nos iban a judicializar los que integrábamos sobre todo la parte de inteligencia y el grupo de operaciones especiales. Y en esa reunión pasó un policía que tenía un Jeep Pepe. Entonces se me ocurrió decirle a todos los mandos y oficiales que participábamos, digo, mire, ahí está la sigla. Los que están haciendo eso son los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, es agregarle una S. Y acordamos que con un mismo tipo de letra de máquina, cada vez que la unidad de levantamiento fuera a hacer algún levantamiento sobre cadáveres o un atentado terrorista, ellos colocaban un papel que decía fueron los Pepes. Se hizo un contacto de la CIA por parte de los agentes Javier Peña, de la DEA, Javier Peña Estigari, con Ramón Izaza, alias el viejo Caruso, para que él evitara ya la entrada de Pablo Escobar a la jurisdicción de Puerto Triunfo y Las Mercedes, ya que Ramón Izaza era un enemigo de Pablo Escobar. Imagínese, doctor Ramelli, que un exgobernador, en este caso el departamento de Santander, reconozca que las Autodefensas Unidas de Colombia influyeron para que él pudiera ser elegido en el año 2004, y que además diga también en estas audiencias que permiten justamente eso, que los paramilitares decidían dónde se podía hacer campaña y por quién se debía votar, y revele otras prácticas estremecedoras del conflicto como desapariciones, cuerpos arrojados a fosas clandestinas e incluso relato sobre cadáveres lanzados a animales para desaparecer la evidencia. Ahí es donde uno dice definitivamente qué útil es la JEP. Sí, efectivamente todas estas verdades seguían ocultas y hubieran seguido ocultas si la JEP no hubiera existido. Entonces yo creo que lo más importante, insisto, es que la sociedad colombiana tenga el máximo posible de verdad sobre lo que sucedió en el conflicto, y que las víctimas puedan obtener detalles que siempre han querido tener sobre los casos individuales de ellos. Presidente Ramelli, y con base en lo que usted dice de la verdad, cuéntenos, si puede rápidamente, por qué no es solo escuchar verdades y ya, sino que la verdad es tan importante también para la no repetición. Es que efectivamente, si no sabemos lo que pasó, la entidad de lo que pasó, ¿cierto? Pues es imposible adoptar medidas para que esto no vuelva a suceder. Entonces, si estamos en una fase de negacionismo, que esto no pasó, que es imposible, que fueron casos aislados, pues lo más probable es que vuelva a suceder en el futuro. Entonces, contra lo que estamos luchando, digamos, en la jurisdicción es contra el negacionismo, contra esas versiones revisionistas, o decir que el número no es, o que eso no pasó, o que nos lo estamos inventando. Pues eso es lo que abre la puerta a que en el futuro vuelva a pasar, ¿cierto? Entonces lo primero es probar judicialmente, como lo estamos haciendo nosotros, que sí pasó.
y que no fue un caso aislado, sino que fueron muchísimos casos y que incluso pasó por todo el país, como en este caso las ejecuciones extrajudiciales. Y esa es la única forma de evitar que en el futuro vuelva a suceder, porque si seguimos negándolo, pues lo más probable es que en un tiempo futuro, pues esto vuelva a tener lugar. Sí, presidente Rameli, yo quisiera traer también a colación otro momento histórico también de la JEP, y es cuando Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, compareció y reconoció el daño causado por las FARC durante el conflicto armado. Lo hemos visto en este proceso, que ha pedido perdón a las víctimas, que ha reconocido acciones que generan dolor, destrucción, sufrimiento. Uno de esos casos, digamos, que más reconocidos y que fue reciente fue el reconocimiento del reclutamiento forzado, que marcó un precedente importante en el país, y quisiera que escucháramos este apartado muy corto sobre Timochenko. Venimos a esta audiencia a reconocer, y estamos ante ustedes reconociendo que a nombre de ideas revolucionarias cometimos estos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ahí lo escuchamos, una intervención, pues digamos que ese pedazo muy corto de Timochenko reconociendo los crímenes de guerra. Y yo quisiera preguntarle por este punto también, porque una de las críticas también que se le hace a la JEP es sobre el tema de los altos mandos, de las FARC, por ejemplo, de los altos mandos de esta guerrilla, y también muy ligado a este tema de la impunidad. ¿Qué nos puede usted decir sobre este reconocimiento de responsabilidad y este paso tan importante viniendo pues de estos dirigentes de esta guerrilla? Sí, yo quisiera hacer como una comparación de lo que había antes, de lo que recibimos y lo que hay ahora. Bien, ¿nosotros qué recibimos? Nosotros recibimos condenas en ausencia contra integrantes del secretariado. Sí, condenas a 40, 50 años de cárcel, que nunca se cumplieron, que no hubo víctimas, que no hubo reconocimiento, que no hubo absolutamente nada. Eso sí era impunidad. Y eso fue lo que recibimos nosotros, impunidad. ¿Qué hay hoy? Hoy hay un reconocimiento por 21.000 secuestros, que constituyen 13 crímenes internacionales. Y en el tema de reclutamiento de menores, ¿qué había? Impunidad. Ni siquiera estaban condenados por eso, la mayoría. Y en los temas de violencia sexual, cero. Eso sí que no había nada. ¿Y hoy qué tenemos? Que todo reconocieron. Todo reconocieron. Usted lo vio hace unos días, que reconocieron los más de 18.000 reclutamientos, más el tema de las violencias basadas en género intrafilas. En un proceso donde participaron más de 2.000 víctimas y 5 pueblos étnicos que nunca habían participado en un proceso. Entonces yo vuelvo a lo mismo. ¿Cómo vamos a hacer un tribunal de impunidad si lo que estamos haciendo es todo lo contrario? Estamos investigando y juzgando por lo que nunca se había investigado en Colombia. Entonces, ¿dónde estaban las condenas? Las condenas eran ausencia y nadie las había cumplido. Y yo lo digo, mire, nunca las FARC había sido tan investigada en Colombia como lo hemos hecho nosotros. Entonces, igualmente hemos investigado a los mandos medios, que tampoco estaban investigados. Llevamos ya casi 100 imputaciones contra máximos responsables de la guerrilla. Entonces, ¿cuál impunidad? O sea, yo digo, pero... Sí. Sí, claro, pero sobre eso quiero insistirle, doctor Rameli, en algo que se ha dicho, por ejemplo, desde la oposición y específicamente la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, quien ha dicho que a su juicio la JEP debería garantizar mayor imparcialidad, porque aunque sí se ha llevado a comparecer a los jefes de esta guerrilla o de la extinta guerrilla de las FARC, pues lo que ella asegura es que hay que ajustar la JEP en el modelo de juzgamiento para que no sea político. ¿Usted cree que en este momento el juzgamiento, los procesos que está llevando a cabo la JEP, no le voy a preguntar si usted cree que son políticos, sino ¿le parece injusto ese calificativo, decir que están haciendo juzgamientos políticos, digamos, porque hay una diferencia para ella entre lo que se hace, por ejemplo, con los soldados y policías versus lo que se ha hecho con las FARC? Mire, sin referirme exactamente a ningún candidato, porque no me corresponde participar en política, hay dos críticas a la JEP. Que somos impunidad, yo creo que ya lo he explicado bastante. Que tenemos un sesgo, eso tampoco existe.
Mire, quiero ser muy claro. La mayor cantidad de beneficios se le ha otorgado a la fuerza pública, no a la guerrilla. Entonces nos dicen que nosotros somos afectos a la guerrilla cuando es todo lo contrario. Si usted mira cuántos miembros de la fuerza pública estaban privados de la libertad y cuántos han salido por el acuerdo de paz, pues se da cuenta que los grandes beneficiados han sido los integrantes de la fuerza pública. Mire, hasta el momento llevamos ya casi 600 renuncias condicionadas a la acción penal contra miembros de la fuerza pública, más todas las libertades que se le han concedido. Entonces, pues realmente me parece que es completamente injustificado. Ahora, le cuento una experiencia como para que me entiendan. Mire, yo he participado en más de 230 versiones voluntarias con miembros de la fuerza pública, que estaban condenados a 40 y 50 años de cárcel por falsos positivos. Y entonces les pregunto yo, bueno, ¿usted por qué se somete a la jurisdicción? ¿Y sabe qué me dicen? Dice, doctor, yo tenía mi vida completamente acabada, tenía una condena a 50 años. Me dicen, sométase a la jurisdicción, cuente toda la verdad y va a tener una pena distinta. La JEP realmente le ha ayudado es a la fuerza pública. Y es algo que yo no sé por qué no se dice, o hay que decirlo claramente. Porque ellos estaban condenados, estaban en la cárcel por falsos positivos, desapariciones y masacres. Y ahora están restableciendo sus vidas. Entonces, yo no sé cuál es el sesgo. Qué gran aclaración, presidente Alejandro Ramelli. Ya nos queda solo un clip de todas estas audiencias que es bien importante porque es el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso hablando de cómo no había únicamente una complicidad con el Estado, sino también incluso con empresas privadas, y da nombres bien importantes como Ecopetrol, como Postobón. Entonces, no estamos hablando únicamente de crímenes, sino que también estamos hablando de las redes que hicieron todo este daño posible. Veamos primero qué fue lo que dijo Mancuso y ya continuamos. Frente a este criterio expansionista señalado, esto implicó algunos nuevos relacionamientos con nuevas unidades militares diferentes a las que ya había anunciado en la sesión de la mañana. No, su señoría. No que recuerde en este momento. ¿Qué tan importante fueron entonces bueno, las convivir en perdón, su señoría. No, que recuerde sí. Personas jurídicas. Estuvo Postobón, Bavaria, Coca-Cola, el mismo Ecopetrol. Bueno, bastante grave esta declaración de cómo estas empresas privadas ayudaron a financiar el paramilitarismo y pues fueron clave para articular esta economía legal, digámoslo de esta forma, con la violencia. Y pues le quiero preguntar, presidente Ramelli, ¿tiene la JEP la facultad de investigar, de castigar a estos terceros económicos, a estas empresas privadas, o esto que dice Mancuso, que es tan grave, puede quedarse sin consecuencias para este sector? Bueno, mira, hay que aclarar lo siguiente. En un principio el acuerdo de paz incluía a todo el mundo. Incluía a las empresas, a los agentes del Estado, no fuerza pública y demás. Luego la Corte Constitucional decidió que no, que nosotros solamente teníamos competencias sobre fuerza pública y FARC, y los demás eran voluntarios. Y lo cierto es que muy pocos se han sometido a la JEP, o sea, son pocos los terceros que se han sometido a la jurisdicción. Los demás, ¿dónde están? En la justicia ordinaria. Entonces, quien tiene que investigar todo esto no somos nosotros, es la justicia ordinaria. Importante. Bueno, Importante, muy sí. buena esa aclaración. Presidente Ramelli, yo quisiera preguntarle por otro de los temas que ha sido, digamos, que debate y cuestionamiento en estos días, y es, iniciamos hablando sobre ello, y es la continuidad de la JEP. Quisiera que nos aclarara un poco ese punto que se estableció, cuánto se podría ampliar, cuándo se toma esa decisión, quiénes la toman, porque lo que entendemos es que ni siquiera le compete a este
este gobierno, sino que es algo que sucederá en unos años. ¿Y cómo ve usted el panorama? ¿Si cree que es una necesidad esta ampliación o cómo lo ve? Sí, bueno, por constitución son 15 años, llevamos 8. Entonces todavía nos faltan 7. Lo que dice la ley estatutaria es que se podría ampliar 5 más. Es una decisión hacia el futuro. Eso no está tomado. Eso no corresponderá ni siquiera al próximo gobierno, sino al siguiente. Ahora, si usted me pregunta si se requeriría, pensaría que sí. ¿Y por qué? Por los juicios. Porque se viene una cantidad de juicios, tanto adversariales como restaurativos. Y todos esos juicios tienen todos los problemas de los juicios. Tienen apelaciones, tienen nulidades, tienen una cantidad de cosas. Entonces, digamos, esa decisión habrá que tomarla en su momento. Pero simplemente viendo las dinámicas de los juicios, uno podría pensar que eventualmente sería necesario. Pero eso ni siquiera es una decisión que hay que tomarla ahora. Es una decisión que le corresponderá pues ni siquiera a este gobierno que entra, sino al siguiente y al Congreso que llegue después. ¿Al Congreso? Sí, porque finalmente es una ley. Lo que dice la Constitución y la ley estatutaria son 15 años. Y por decisión del Congreso, o sea, una ley, se puede ampliar 5. Entonces es una ley, o sea, es el Congreso. Ah, ok. Perfecto. Bueno, pues, doctor Alejandro Ramelli, presidente de la JEP. No sé si ustedes tienen alguna otra pregunta o comentario, compañeras. Bueno, muchísimas gracias por habernos pues dado estas declaraciones, estas explicaciones y este contexto para pues entender un poco más sobre la JEP, sobre el futuro y sobre lo que está pasando hoy con esta Jurisdicción Especial de Paz. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Vale, gracias a usted. Y es que de verdad que Colombia necesita más verdad y para eso es que sirve justamente la JEP. Oiga, Laura, y usted hizo un video justamente para nuestras redes sociales explicando esto también, lo que significó estas audiencias, que ya hemos visto algunos videos, pero algunos fragmentos de estas diligencias judiciales de las madres, perdonando a los victimarios, a los asesinos de sus hijos y demás. Apoyamos comunidades en 26 departamentos y 115 municipios. Una red nacional que demuestra que la paz es productiva. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?